El Internet está lleno de misterios. Algunos fueron resueltos, otros siguen abiertos, y algunos simplemente no deberían existir. A lo largo de los años, han surgido teorías conspirativas, desapariciones inexplicables, objetos perdidos que nunca aparecieron, lugares donde pasan cosas extrañas y contenido que, aunque alguna vez existió, hoy parece haberse desvanecido por completo. En este iceberg no nos vamos a centrar en un solo tema, sino en todos a la vez. Desde casos relativamente conocidos, hasta los rincones más oscuros y perturbadores que circulan en Internet. Así que prepárate, porque estamos a punto de sumergirnos en uno de los icebergs más extensos y perturbadores de misterios, teorías y enigmas que existen, y que veremos en el canal. Sin más introducción, ponte cómodo, porque este es el iceberg de todo. Illuminatis. Los Illuminati son, probablemente, una de las teorías conspirativas más famosas de la historia, pero lo interesante es que sí existieron en la vida real. En 1776, el profesor Adam Weishaupt fundó una sociedad secreta en Baviera, Alemania. Este grupo, conocido como los Illuminati, no era originalmente algo oscuro o maligno, al contrario, sus miembros defendían ideas propias de la Ilustración. La razón, el pensamiento crítico, la libertad y la separación entre Iglesia y Estado. Sin embargo, al ser una organización secreta con ideas que iban en contra del poder establecido, el gobierno bávaro comenzó a verlos como una amenaza. Fue entonces que en 1785, el grupo fue infiltrado, prohibido y desmantelado completamente. Según los registros históricos, los Illuminati dejaron de existir en ese momento. Poco tiempo después de su desaparición, comenzaron a surgir teorías que afirmaban que los Illuminati nunca se disolvieron realmente, sino que pasaron a operar desde las sombras. Algunos pensaban que estaban detrás de eventos históricos importantes, como la Revolución Francesa, intentando destruir las monarquías y cambiar el orden mundial. Con el paso del tiempo, esta idea evolucionó hasta convertirse en algo mucho más grande. La creencia de que los Illuminati son una élite secreta que controla el mundo. Según esta teoría, los Illuminati estarían formados por personas extremadamente poderosas. Políticos, empresarios, celebridades, todos trabajando juntos en secreto para manipular gobiernos, economías, medios de comunicación e incluso la cultura popular. Su supuesto objetivo final sería la creación de un nuevo orden mundial, es decir, un gobierno global único que controle todo el planeta. Muchas de estas teorías también afirman que los Illuminati dejan señales ocultas en símbolos y medios, como el famoso ojo que todo lo ve, asociado al control y vigilancia. Sin embargo, estos símbolos tienen explicaciones históricas reales y no están comprobados como evidencia de ninguna sociedad secreta moderna. A lo largo de los siglos XIX y XX estas ideas fueron alimentadas por libros, movimientos políticos e incluso propaganda, lo que ayudó a expandir la teoría hasta convertirla en un fenómeno global. John F. Kennedy. El 22 de noviembre de 1963, en Dallas, el presidente de Estados Unidos fue asesinado durante un desfile. Poco después, un hombre llamado Lee Harvey Oswald fue arrestado como el principal sospechoso. La versión oficial, presentada por la Comisión Warren en 1964, fue clara. Oswald actuó completamente solo y no existió ninguna conspiración. Sin embargo, a pesar de la versión oficial, pocas personas quedaron convencidas. Desde el principio, hubo cosas que no encajaban. Una de las teorías más famosas es la llamada bala mágica, que afirma que una sola bala hirió tanto a Kennedy como al gobernador de Texas siguiendo una trayectoria extremadamente extraña. Esto generó dudas sobre si realmente hubo un solo tirador. Años después, en 1979, una nueva investigación oficial llegó a una conclusión diferente. Kennedy probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración. Con el tiempo, surgieron múltiples teorías, muchas de ellas contradictorias entre sí, pero con algo en común: la idea de que Oswald no actuó solo. Una de las teorías más populares dice que agencias como la CIA estuvieron involucradas. Según esta idea, Kennedy quería cambiar políticas importantes, como la relación con Cuba o Vietnam, lo que habría generado conflictos internos. Algunos creen que fue eliminado por intereses dentro del propio gobierno. Otros dicen que Kennedy intentó debilitar el poder de grandes bancos y del sistema financiero, lo que habría provocado que grupos poderosos conspiraran para eliminarlo. También se cree que el crimen organizado pudo haber estado involucrado. El motivo.
El hermano de Kennedy, Robert Kennedy, estaba persiguiendo agresivamente a la mafia con investigaciones y juicios. Como respuesta, estas organizaciones habrían planeado el asesinato. Otra teoría apunta directamente al vicepresidente de ese momento, Lyndon B. Johnson. Según algunas versiones, Johnson tenía problemas legales y ambiciones políticas, y habría organizado el asesinato para convertirse en presidente. Otras versiones más locas culpan a países, como la Unión Soviética, Cuba o Israel, debido a tensiones políticas de la época. Estas versiones sugieren que el asesinato fue parte de un conflicto global más grande en plena Guerra Fría. A día de hoy, no existe una prueba definitiva que confirme alguna conspiración. De hecho, este caso fue uno de los principales motivos por los que las teorías conspirativas se volvieron tan populares en la cultura moderna. Fenómeno OVNI. OVNI significa objeto volador no identificado, es decir, que cualquier cosa que alguien vea en el cielo y no pueda explicar en ese momento. No implica necesariamente extraterrestres, aunque la cultura popular haya hecho esa asociación. El origen de este fenómeno empieza a tomar fuerza en 1947, cuando un piloto llamado Kenneth Arnold afirmó haber visto varios objetos volando a gran velocidad en Estados Unidos. Describió su movimiento como el de platillos rebotando sobre el agua, y por un error periodístico, nació el famoso término, platillos voladores. A partir de ese momento, los reportes de objetos extraños en el cielo comenzaron a multiplicarse. En plena Guerra Fría, el tema se volvió aún más relevante, ya que existía el miedo de que estos objetos fueran tecnología secreta de otros países. Por eso, la Fuerza Aérea de Estados Unidos empezó a investigarlos oficialmente. Un ovni no es necesariamente una nave alienígena. Puede ser un avión desconocido, un globo meteorológico, un fenómeno atmosférico o un error visual o tecnológico. Durante décadas, gobiernos, especialmente Estados Unidos, investigaron el fenómeno. Y llegaron a la conclusión similar. La mayoría de los casos tienen explicaciones normales y no representan una amenaza. Sin embargo, no todos los casos pudieron explicarse completamente. Con el tiempo, el concepto cambió. En lugar de objeto no identificado, la gente empezó a entender OVNI como sinónimo de nave extraterrestre. Esto fue impulsado por el caso Roswell de 1947, por películas y la cultura popular, y por testimonios de supuestos contactos. Así nació toda una cultura alrededor de los ovnis, conocida como ufología, dedicada a estudiar estos fenómenos. Aunque la mayoría de los casos tienen explicación, existe un pequeño porcentaje que sigue sin resolverse. Bigfoot y Yetis. Pie Grande, también conocido como Bigfoot o el Sasquatch, es de una de las criaturas más famosas del mundo, y también una de las más debatidas. Se describe como un ser grande, cubierto de pelo, que camina en dos patas y habita en bosques remotos, especialmente en América del Norte. Algo muy similar ocurre con el Yeti, su equivalente en el Himalaya, descrito como una criatura humanoide que vive en zonas montañosas y nevadas. Ambos forman parte de lo que se conoce como criptozoología. Animales cuya existencia no ha sido comprobada por la ciencia, animales críptidos, que también le dediqué un video iceberg exclusivo en el canal. En 1958, un hombre llamado Ray Wallace, afirmó haber encontrado huellas gigantes en el estado de California. Esto llamó la atención de los medios, y fue ahí donde nació el término Bigfoot. Sin embargo, años después, su propia familia reveló que esas huellas eran falsas, hechas con moldes de madera. Y entonces, años después, apareció el vídeo más famoso de la historia. En 1967, dos hombres, Roger Patterson y Bob Himlin, grabaron lo que sería el vídeo más famoso de Pie Grande. Se trata de una grabación de apenas un minuto, donde se ve a una figura grande, cubierta de pelo, caminando por un bosque en California. En un momento, la criatura se gira y mira hacia la cámara. Durante décadas, fue considerado por muchos como la mejor prueba de la existencia de Bigfoot. Incluso fue analizado por científicos, expertos en movimiento y diseñadores de efectos especiales. Durante décadas, hubo dos bandos. Los que creían que el movimiento del cuerpo, la musculatura y la forma de caminar eran demasiado reales para ser un disfraz. Y los escépticos, que decían que simplemente era una persona con un traje. En 2026, un documental llamado Capturing Bigfoot presentó lo que podría ser la evidencia más fuerte hasta la fecha de que todo fue un engaño.
El documental reveló una grabación de 1966, un año antes del vídeo original, donde se ve a una figura similar a Pie Grande, pero claramente como un ensayo o prueba, posiblemente con un hombre usando un traje. Además, en el documental se incluyeron testimonios de personas relacionadas con los creadores. Incluso el hijo de Roger Patterson afirmó que todo fue un montaje, y se sugirió que el vídeo fue hecho con fines económicos antes de la muerte de Patterson. Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos creen que el nuevo material podría ser falso o manipulado, y mucha gente aún cree en la existencia de Pie Grande. Área 51. Ubicada en el desierto de Nevada, en Estados Unidos, esta base militar ha estado rodeada de misterio durante décadas. Oficialmente, es conocida como Groom Lake, y forma parte de instalaciones de la Fuerza Aérea estadounidense. El Área 51 fue creada en 1955, en plena Guerra Fría. Su propósito era bastante claro, aunque altamente secreto: probar aviones espía y tecnología militar avanzada, como el famoso U-2, utilizado para vigilar a la Unión Soviética. El lugar fue elegido por una razón simple. Estaba completamente aislado, rodeado de desierto y montañas, perfecto para mantener todo en secreto. Durante décadas, el gobierno de Estados Unidos negó o evitó hablar sobre el Área 51. No fue hasta 2013 que la CIA reconoció oficialmente su existencia. A partir de los años 80, el Área 51 se convirtió en el centro de las teorías sobre extraterrestres. Personas como Bob Lazar afirmaron haber trabajado en instalaciones cercanas, donde supuestamente se estudiaban naves alienígenas recuperadas, como las del caso Roswell. Según estas teorías, en el Área 51 habría tecnología extraterrestre, cuerpos de aliens, ingeniería inversa de naves espaciales y proyectos secretos fuera del ojo público. Incluso se habla de bases subterráneas, experimentos con energía avanzada, viajes en el tiempo o contacto directo con otras especies. Con el tiempo, el Área 51 dejó de ser solo una base militar. Se convirtió en un mito, y ha sido referenciado en varias películas y series en la cultura del Internet. Incluso en 2019, miles de personas planearon asaltar el Área 51, en un evento viral llamado Storm Area 51. Aunque terminó siendo más una broma que algo real. No existe evidencia confirmada de que haya extraterrestres dentro. Incluso figuras públicas han negado estas teorías. En 2026, por ejemplo, el expresidente Barack Obama afirmó que no hay pruebas de que se oculten alienígenas en el Área 51. Atlantis. La Atlántida aparece por primera vez en los textos del filósofo griego Platón, alrededor del año 360 a.C. En sus diálogos Timeo y Critías, describe una isla gigantesca ubicada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy sería el estrecho de Gibraltar. Según él, la Atlántida era una civilización extremadamente avanzada, rica en recursos como oro y metales, con una gran potencia militar y naval, y organizada en ciudades circulares con canales. Según el relato, los habitantes de la Atlántida se volvieron corruptos, ambiciosos y arrogantes. Intentaron conquistar otros territorios, incluyendo Atenas. Y entonces, en un día, la isla desapareció completamente bajo el mar, junto con su ejército. Ahora, esto fue una historia, y no se sabe si de verdad existió. No hay registros egipcios confirmados, ni evidencia arqueológica y ni restos físicos. Muchos historiadores creen que en realidad nunca existió, y que fue una historia inventada por Platón como una alegoría para explicar ideas políticas y morales. Sin embargo, mucha gente aún sigue en su búsqueda y han surgido hipótesis intentando ubicar la Atlántida en el mundo real. En el Océano Atlántico, cerca de España, en el Mar Mediterráneo, bajo la Antártida en el Polo Sur, incluso en América. La mayoría de los científicos y arqueólogos coinciden en algo. No hay pruebas de que la Atlántida haya existido realmente. Además, el relato tiene errores históricos, anacronismos y elementos imposibles, lo que refuerza la idea de que es una historia ficticia. Desaparición de Elisa Lam. En 2013, Elisa Lam, una estudiante canadiense de 21 años, viajó sola por Estados Unidos, su destino: Los Ángeles. Se hospedó en un lugar con una historia oscura, el Hotel Cecil. Un hotel que, durante décadas, estuvo relacionado con cosas perturbadoras e inquietantes. El 31 de enero de 2013, Elisa desapareció.
Lo extraño es que ella solía comunicarse diariamente con sus padres, pero ese día, simplemente dejó de hacerlo. La policía inició la búsqueda, pero no encontraron sus pertenencias, ni señales de violencia, ni nada de ella. Días después, la policía publicó un vídeo. Un vídeo de una cámara de seguridad dentro de un ascensor. En la grabación, Elisa se comporta de forma muy extraña. Presiona múltiples botones, entra y sale del ascensor varias veces, se esconde en una esquina, y mira hacia el pasillo como si alguien la estuviera siguiendo. Este vídeo se volvió viral en todo el mundo y generó miles de teorías. Luego pasaron semanas sin respuestas, hasta que ocurrió algo extraño en el hotel. Los huéspedes del hotel empezaron a quejarse, ya que el agua salía oscura, con un mal sabor y olor. Entonces, un trabajador subió a revisar los tanques de agua en la azotea. Y fue ahí donde encontraron el cuerpo de Elisa, dentro de uno de los tanques de agua. La duda fue, ¿cómo llegó ahí? Porque el acceso a la azotea estaba restringido, las puertas estaban cerradas con llave, supuestamente había alarmas y los tanques eran altos y difíciles de acceder. Tras realizar la investigación, se supo que la causa de su deceso fue ahogamiento accidental, sin señales de violencia, sustancias o agresión. Elisa padecía trastorno bipolar y, según los análisis, probablemente no estaba tomando correctamente su medicación, por lo que, la teoría más aceptada es que sufrió un episodio psicótico. Pensó que alguien la perseguía, subió al techo intentando esconderse, entró al tanque, y no pudo salir. Sin embargo, el hecho que lo haya hecho sola dejó muchas dudas y el internet no estaba convencido. Oficialmente, el caso está cerrado, pero el detalle es que, nunca se explicó completamente cómo llegó al tanque, por lo que, es lo que mantiene vivo el misterio. Vuelo 370 de Malaysia Airlines. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 despegó desde Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo iban 239 personas, y todo parecía completamente normal. El avión alcanzó su altitud de crucero, no había mal clima, no había señales de problemas, y la última comunicación con el piloto fue rutinaria. Pocos minutos después, a las 1 de la madrugada, el transpondedor del avión se apagó, el avión desapareció del radar civil, no hubo señal de emergencia ni llamada de auxilio. Sin embargo, el avión seguía volando. Luego, los radares militares captaron algo importante. El avión cambió de rumbo bruscamente, giró completamente y siguió su camino durante varias horas. Aunque desapareció del radar, el avión seguía enviando señales automáticas a un satélite, y gracias a ello, se logró saber que el avión voló durante 6 horas, se desvió hacia el Océano Índico y finalmente, desapareció. Este es considerado el misterio más grande en la aviación moderna, por lo que, su búsqueda fue extensa. Participaron múltiples países, se exploraron enormes áreas del océano y se gastaron millones de dólares. Y a pesar de todo lo invertido, no se encontró el avión. En 2015, apareció el primer fragmento confirmado del avión en una isla del Océano Índico. Con el tiempo, se encontraron más piezas en costas de África. Esto confirmó que, el avión probablemente cayó en el Océano Índico tras quedarse sin combustible. El problema es que, la caja negra y partes principales del avión no se encontraron. Se han sugerido diferentes teorías. Algunos investigadores creen que alguien dentro del avión desvió la ruta intencionalmente, se ha señalado al piloto como posible responsable, aunque nunca se probó nada concluyente. Otra teoría sugiere una despresurización o incendio que dejó inconsciente a la tripulación, mientras el avión siguió en piloto automático. También se pensó en un posible secuestro, pero no hubo reivindicación ni evidencia clara. Y como siempre, hubo teorías locas, en la que se involucra una intervención extraterrestre, experimentos secretos o una desaparición tipo Triángulo de las Bermudas. Han pasado más de 10 años, y aún no hay una respuesta definitiva. Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas es uno de los misterios más famosos del planeta, un lugar donde, según la leyenda, barcos y aviones simplemente desaparecen sin dejar rastro. No aparece en mapas como una zona real. Es un triángulo imaginario ubicado en el Océano Atlántico, formado entre Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico. Aunque hay relatos antiguos de sucesos extraños en la zona, el misterio moderno comenzó realmente en el siglo XX. Uno de los casos más importantes ocurrió en 1945.
cuando 5 aviones militares desaparecieron durante una misión de entrenamiento, en lo que se conoce como el vuelo 19. Un sexto avión que salió a buscarlos, también desapareció. En total, 27 personas se esfumaron sin dejar rastro. Curiosamente, en ese momento, el nombre no existía. Fue en 1964 cuando un escritor llamado Vincent Gaddis utilizó ese término en una revista, conectando varias desapariciones en una misma zona. Se dice que en esta zona han desaparecido cientos de barcos, decenas de aviones, y miles de personas. Con el tiempo, surgieron explicaciones de todo tipo. Se cree que ovnis secuestran barcos y aviones, algunos dicen que es una especie de puerta a otro mundo, e incluso se afirma que la ciudad perdida de Atlántida está bajo el triángulo y emite energías desconocidas. Sin embargo, en el triángulo pasan cientos de aviones y barcos, y ninguno desaparece. Y si lo hicieran, las desapariciones pueden explicarse por factores como tormentas fuertes e impredecibles, corrientes marinas peligrosas, errores humanos, o fallas técnicas. Tisman. También conocido como el hombre de los sueños o como, ¿has soñado con este hombre? Todo comenzó alrededor de 2006. Según la historia original, una paciente en Nueva York dibujó el rostro de un hombre que aparecía repetidamente en sus sueños. El dibujo fue compartido con un psiquiatra y, supuestamente, otros pacientes afirmaron haber visto exactamente al mismo hombre mientras dormían. En 2008, apareció un sitio web llamado Tisman.org, con una pregunta simple. ¿Has soñado con este hombre? La página afirmaba que más de 8.000 personas en todo el mundo habían visto a este mismo individuo en sus sueños. Sin embargo, en 2010 se reveló que Tisman nunca existió. Todo fue un experimento creado por el italiano Andrea Natella, como parte de una campaña de marketing y arte conceptual. Si bien, dijo que era una estrategia de marketing, y que la imagen original fue un boceto del rostro de su padre cuando era joven, nunca se reveló exactamente qué estaba promocionando. Pero, algunas fuentes sugieren que estaba destinado a promocionar una película del mismo nombre, hecha por la productora Ghost House Pictures. Ahora bien, ¿qué pasó con la película? Durante el comunicado de prensa de Ghost House Pictures, mencionaron que la película estaría inspirada en relatos de la vida real y que se trataría de un tipo común que descubre que personas que nunca ha conocido lo ven en sueños. A pesar del anuncio, desde entonces no se ha vuelto a mencionar nada sobre este proyecto, nunca se revelaron a los actores o la fecha de salida, quedando congelada desde entonces. Nunca se anunció que fuese cancelada, pero debido a la gran pausa del proyecto, se presume que así fue. No se sabe qué tan avanzada estaba al momento de detenerse su producción, al punto que no se sabe si siquiera se llegó a producir. Localización del cuerpo de Jesús. Según los evangelios, después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en una tumba cercana, propiedad de José de Arimatea. Fue envuelto en telas y enterrado rápidamente antes del Sabbat, como dictaban las costumbres judías. Pero 3 días después, la tumba estaba vacía. Para el cristianismo la respuesta es clara, ya que Jesús resucitó. Su cuerpo no desapareció, sino que volvió a la vida y ascendió. Por eso, el lugar más importante no es el cuerpo en sí, sino la tumba vacía. Hoy, el sitio tradicional donde fue enterrado es el Santo Sepulcro, un lugar que ha sido venerado durante siglos como el punto exacto de su sepultura. Pero fuera de la fe, el misterio comienza. Historiadores y académicos coinciden en algo incómodo, ya que no hay evidencia clara de qué pasó con el cuerpo. Algunos incluso dudan de que Jesús haya tenido un entierro como el descrito. Hay teorías que sugieren que pudo haber sido enterrado en una fosa común para criminales, como era habitual en la época romana. Aunque el Santo Sepulcro es el lugar oficial, no todos están de acuerdo. Algunos proponen otros lugares en Jerusalén, basados en interpretaciones diferentes de la Biblia. Por ejemplo, en 1980, se descubrió una tumba con osarios que tenían nombres similares a los de Jesús y su familia. Esto llevó a la teoría de que podría ser la tumba real. Sin embargo, no está comprobado. The Blob. Fue el nombre que se les dio a unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en 1997. El sonido era consistente con los ruidos generados por criosismos de grandes icebergs, o grandes icebergs raspando el fondo del océano, pero en 2002 se dijo que también sería compatible con enormes animales marinos.
Durante la Guerra Fría, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos colocaron numerosos micrófonos anclados en el fondo del océano con la finalidad de monitorizar la sismicidad submarina, la población y migración de los mamíferos acuáticos y, extraoficialmente, para detectar igualmente submarinos nucleares soviéticos. En 1997, al revisar y arreglar dichos micrófonos, se detectó en las costas de Chile, a unos 5.000 kilómetros, de un lugar tal hacia el oeste en el Pacífico Sur, un sonido potente al que los científicos bautizaron como el bloop. Aunque se especuló con que la fuente de dicho sonido fuese un animal submarino, ya fuera una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco o de una nueva especie de ballena gigante aún más grande que la ballena azul, ambas teorías han sido descartadas, ya que no se conoce entre los cefalópodos sistemas que les permitan emitir sonido. Al final pareció ser consistente con terremotos generados por grandes icebergs cuando se agrietan y fracturan, aunque esto nunca pudo ser comprobado fehacientemente. Y por cierto, este es el sonido. El multiverso. El concepto del multiverso es simple. Todo lo que existe, galaxias, estrellas y planetas podría ser solo una pequeña parte de algo más grande. Un conjunto infinito de universos. Cada uno con sus propias reglas, su propia historia y quizás, otras versiones de nosotros. Se sugiere que tras el Big Bang, el universo se expandió de una forma extrema, pero esa expansión podría no haber ocurrido solo una vez, sino que, podría estar ocurriendo constantemente, creando múltiples universos independientes. Se propone que existen dimensiones adicionales, y que nuestro universo podría ser solo uno entre muchos universos burbuja. Ahora bien, si esto es real, entonces, existe un universo donde nunca naciste, otro donde tomaste decisiones completamente distintas, otro donde todo salió mal, y otro, donde todo salió mejor. Lo horrible, es que no hay evidencia directa de que el multiverso exista, y tampoco de que no exista. La serpiente representa a Satanás. La serpiente es uno de los símbolos más antiguos y complejos de toda la humanidad. Por un lado puede representar el mal absoluto y el engaño, y por otro, la sanación y la sabiduría. La asociación más conocida viene de la Biblia, específicamente del relato del Génesis. En esta historia, una serpiente aparece en el jardín del Edén y convence a Eva de comer el fruto prohibido. Aquí, la serpiente representa el engaño, la tentación, la caída del ser humano ante el pecado y Satanás. Ahí, se convirtió en un símbolo prohibido. Aunque en diferentes culturas y civilizaciones, la serpiente fue representación de sabiduría, renacimiento y transformación, pero, con la expansión del cristianismo, muchos símbolos antiguos fueron reinterpretados. Y bien, una duda que surge es que, ¿por qué la medicina usa una serpiente como símbolo? Esto viene de la antigua Grecia, específicamente del dios Asclepio. Su símbolo era un bastón con una serpiente enrollada, conocido como el bastón de Asclepio. Allí aparece una serpiente, porque simboliza la renovación, la vida y la muerte, y el conocimiento médico. Sin embargo, muchas personas creen que la serpiente representa control, conocimiento oculto e influencia de élites. Por eso, es que aparece en diferentes medios de la cultura popular. ¿Un mensaje subliminal? WebDriver Torso. Este es un canal de YouTube descubierto alrededor del 2013, que subía cientos de vídeos con títulos extraños, con poca duración y con contenido extraño. Los usuarios del Internet pensaron que los vídeos tenían mensajes secretos o que los vídeos eran hechos mediante una inteligencia artificial. Otros decían que era un proyecto secreto relacionado con vigilancia o tecnología avanzada. Sin embargo, en 2014 se confirmó que el canal le pertenecía de Google, y era utilizado para probar la calidad de vídeo en YouTube y verificar el rendimiento del sistema. Piedra filosofal. Este es un objeto que, según antiguas creencias, tenía el poder de hacer lo imposible. Convertir metales comunes en oro, otorgar vida eterna, y revelar conocimientos ocultos del universo. Durante siglos, hubo personas que realmente creyeron que existía. La piedra filosofal nace dentro de una disciplina antigua llamada alquimia. Una mezcla de ciencia, espiritualidad, misticismo y filosofía, de ahí el nombre. A pesar de ello, no existe una única descripción. Algunos lo imaginaban como una piedra roja, un polvo o un líquido llamado elixir de la vida.
Pero históricamente, no hay pruebas de que esto sea real. Nunca se ha demostrado que la piedra filosofal exista. Arca de Noé. Este es otro objeto que ha sido buscado a lo largo de la historia, y que mezcla religión e historia. La historia proviene del libro del Génesis. Según el relato, Dios decidió destruir a la humanidad por su maldad, eligió a Noé como el único justo, y le ordenó construir una enorme embarcación. El arca debía albergar a Noé y su familia, parejas de animales de cada especie y alimentos para sobrevivir. Luego, ocurrió el diluvio. Llovió durante 40 días y 40 noches, y el mundo quedó completamente inundado, y solo el arca de Noé sobrevivió. Según la Biblia, el arca se detuvo en una región montañosa conocida como Ararat, lo que es hoy en día Turquía. Desde el siglo XIX hasta hoy, han existido múltiples expediciones. Exploradores afirmaron ver estructuras en el hielo, se reportaron restos de madera de gran altitud. Incluso, en 1916, un explorador afirmó haber encontrado el arca, pero las pruebas se perdieron tras la Revolución Rusa. A pesar de todo, no hay evidencia sólida de que el arca haya sido encontrada. Y para la ciencia, la historia del diluvio no pudo ser posible. No hay suficiente agua en la Tierra para cubrir todas las montañas, es prácticamente imposible reunir todas las especies en un solo lugar, y no hay evidencia geológica de un diluvio global reciente. Torture Soap. Es un video que supuestamente se encontró en la Dark Web. Muestra a un hombre angustiado comiendo sopa mientras dos personas disfrazadas lo consuelan. El vídeo consta de 4 partes, los cuales, las 2 primeras partes son más conocidas. Muchos creen que el hombre del vídeo, junto con su esposa, fueron secuestrados. La esposa fue asesinada y sus restos arrojados a la sopa que se muestra, obligando al esposo a comérselos. Obviamente es falso. Los personajes que aparecen en el vídeo son trajes de Ray Ray, una creación original del animador y artista Raymond Percy. Los trajes fueron robados tras una actuación en el Sunset Strip de Hollywood, pero se confirmó que era falso. Es posible que los vídeos fueran una estrategia de marketing para la banda Stolen Babies, cuya vocalista es Dominique, la hermana de Raymond Percy. Randonautica. Fue una aplicación que se hizo viral entre 2020 y 2021, especialmente en TikTok. Su función era simple. Generaba coordenadas aleatorias cerca de tu ubicación, te invitaba a ir físicamente a ese punto, y explorar lo que encontrabas. La app se basaba en un concepto llamado puntos cuánticos aleatorios. Según sus creadores, estos puntos no eran completamente aleatorios, sino generados a partir de procesos cuánticos. Y así, el usuario debía pensar en una intención antes de ir. Y ahí, surge la teoría que dice que tu mente podía influir en el resultado. Los usuarios al usarla, empezaron a reportar objetos abandonados, mensajes escritos, símbolos extraños y lugares perturbadores. Pero, ¿cuál era la información oficial? La respuesta es que, el cerebro humano busca patrones. Si tú piensas en algo oscuro, vas a interpretar lo que encuentres como oscuro. Esto se llama sesgo de confirmación y en parte, la pareidolía. Como la aplicación te hacía ir a lugares que nunca ibas, cualquier cosa que encuentres allí, sería para dar miedo, a pesar de que no lo es realmente. Simplemente, era una coincidencia. Selene Delgado López. Alrededor de los años 90 y principios de los 2000, era común que en México se transmitiera segmentos llamados Servicio a la Comunidad. Ahí se mostraban a personas desaparecidas, número de contacto y su información básica. Uno de esos casos fue el de Selene Delgado. Lo especial de este caso, es que su imagen daba mucho miedo por lo extraño que era. Una imagen en blanco y negro, de baja calidad y con una expresión extraña, que parecía ser el Valle Inquietante. Hubo muchas teorías de este caso. Algunos dicen que Selene Delgado fue una persona real, pero su caso nunca se resolvió y quedó perdido en el tiempo. Otros dicen que la imagen que aparece fue creado mediante inteligencia artificial, ya que repite patrones de otras caras, y eso explicaría el por qué daba miedo, ya que esto era el Valle Inquietante. Un rechazo psicológico a imágenes de personas que simulan una cara humana, pero que no lo son. XHGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril, en la delegación Álvaro Obregón.
Selene Delgado López, se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Cícada 3301. En el fero de 4chan apareció una imagen con un mensaje que decía: estamos buscando individuos altamente inteligentes. La imagen contenía un código oculto, y quienes lo resolvían encontraban otro, y así. Los participantes encontraron mensajes ocultos en las imágenes, códigos cifrados complejos y referencias a la criptografía avanzada. Algunas pistas los llevaba al mundo real, y en diferentes países aparecieron carteles con el símbolo de Cícada 3301. No se sabe cuál era el objetivo de esto. Muchos creen que era un reclutamiento para agencias como la NASA o la CIA. Otros que era una organización secreta que buscaba encontrar a mentes brillantes para un propósito oscuro. Después del año 2014, Cícada 3301 dejó de aparecer en Internet y no se sabe el desenlace. El rostro de Jeff the Killer. El caso de GoToSleep es uno de los casos más famosos de los media del Internet. Esta imagen está directamente relacionada con el famoso creepypasta de Jeff the Killer, uno de los rostros más reconocibles del terror en Internet. La imagen muestra una cara pálida, con una sonrisa exageradamente amplia y ojos oscuros, acompañada de la frase GoToSleep. Durante años, fue compartida en foros, vídeos y redes sociales, convirtiéndose en un símbolo del horror digital. La versión que todos conocen no es la original. Es una edición, una distorsión. Nadie sabe con certeza cuál fue la primera versión real de esa imagen ni quién la creó. Se cree que las primeras versiones aparecieron en foros de Internet en los años 2000, donde usuarios modificaban imágenes para hacerlas más inquietantes. Con el tiempo, alguien añadió la sonrisa exagerada, oscureció los ojos. El rumor más difundido sobre su origen menciona a Katie Robinson, una chica obesa que supuestamente habría publicado su fotografía en 4chan a finales del 2008 para preguntar qué opinaban de ella. Eventualmente, los usuarios anónimos del foro se burlarían de ella editando su rostro hasta el punto de desfigurarlo. Sin embargo, esta hipótesis fue desmentida, ya que no existe ninguna evidencia de que el hilo de una supuesta Katie Robinson o de su hermana existiera en 4chan. Además, la forma del rostro de la chica obesa no coincide con la imagen de GoToSleep. Otro rumor surgido en 4chan afirmaba que la imagen provino de una camgirl en la página Steadicam, quien constantemente subía fotos suyas en 2005. Se dice que un troll se habría hecho pasar por ella en el tablón, publicando una de sus fotos con la frase "soy bonita". Debido al exagerado efecto de flash en la imagen, esta adquirió un aspecto peculiar que llevó a que alguien la editara hasta deformar su rostro. Algunos sostienen que no fue un troll, sino la misma camgirl quien publicó su foto. Un anónimo comentó que la imagen conocida está recortada, y que en la original, se podía ver la habitación de la chica y su ropa. También se rumoró sobre su apariencia, especulando que podría ser obesa, rubia, pecosa, con dientes chuecos o de posible ascendencia hispana. En 2013, otro anónimo mencionó que se trataba de una chica llamada Victoria, sin dar más detalles al respecto. Como es evidente, estos rumores han sido desmentidos gracias a nueva evidencia que los contradice. Al mismo tiempo, desde que surgió el interés por el asunto, han aparecido diversas fuentes anónimas que falsamente afirman poseer la imagen original. Existe hasta el momento una cantidad vasta de imágenes que no son la fotografía original. Desaparición de Scott Allen. Scott era un niño que desapareció de Missouri en 1988. Su progresión de edad lo muestra como si tuviera hoy en día 32 años. A pesar de la enorme búsqueda no se encontró nada, y las autoridades ahora creen que Scott fue secuestrado. Décadas después, en el año 2016, apareció un comentario de un usuario en Reddit, confesando que cuando era niño, junto a otros amigos, tenían un escondite en una colina de tierra. Ellos encontraron a un niño raro en su lugar de escondite. Hubo una discusión y el niño cayó desde arriba, y al bajar, vieron que el niño falleció. Lo que hizo este comentario tan perturbador es que, coincidían con el caso de Scott. Luego de eso, el usuario borró el comentario y eliminó la cuenta, y nunca volvió a aparecer. A pesar de eso, nunca se pudo comprobar que la confesión fuera real, ya que no hay pruebas, y además, se cree que Scott probablemente fue secuestrado.
Mortis.com. Esta fue una página de internet misteriosa, que apareció a finales de los años 90, en una época donde el internet todavía era un territorio desconocido. Al entrar al sitio, solo veías la palabra Mortus y un sistema para iniciar sesión. Durante años, usuarios de foros como 4chan intentaron descubrir qué había detrás, pero nadie logró ingresar, lo que generó una pregunta obsesiva. Después de 15 años, una investigación dice que el dominio pertenece a una persona real llamada Thomas Wailin. Según esta teoría, la más aceptada actualmente, dice que Mortis era un servidor para almacenar archivos, principalmente de películas piratas, y que todo estaba protegido con una contraseña. El sitio funcionaba como un Netflix privado. Stonehenge. Es una estructura antigua hecha con piedras gigantes colocadas con una precisión increíble y construida hace miles de años. Se encuentra en Inglaterra y su construcción comenzó aproximadamente hace más de 4000 años. Su misterio es que no se sabe cómo fueron construidas, debido a lo complejo que es. Las piedras pesan varias toneladas, fueron transportadas desde kilómetros de distancia. Además que no se sabe para qué servían, ya que está alineado con el sol, y en el solsticio de verano, el sol sale exactamente alineado con las piedras. Esto sugiere que pudo haber sido usado para medir el tiempo y marcar estaciones. Se cree que fue construida con ayuda de tecnología extraterrestre y que el lugar tiene propiedades místicas y sobrenatural. Moais en la isla de Pascua. Los moais son enormes estatuas talladas por el pueblo de Rapa Nui, en la isla de Pascua, hace siglos. Se estima que existen más de 900 en toda la isla, que miden 10 metros y que pesan varias toneladas. Lo raro, es que están parcialmente enterradas y no se sabe el por qué. Lo misterioso es que no se sabe cómo fueron trasladadas desde la cantera, ya que están hechos de piedra volcánica. Se cree que usaron troncos como rodillos, trineos con cuerdas o como balanceo, haciendo que las estatuas se mueven poco a poco. Otra cosa extraña, es que la civilización de los Rapa Nuis, desaparecieron. Hubo sobreexplotación de sus recursos, deforestación masiva y conflictos internos, que causaron su colapso. Nostradamus. Es, probablemente el profeta más famoso de la historia. Un hombre que vivió hace más de 500 años y que según muchos, fue capaz de ver el futuro. Nostradamus nació en 1503 en Francia, con el nombre de Michel de Nostredame, y de ahí su nombre. Él no fue vidente, sino que, era médico, y trabajó durante la época oscura de la peste. Con el tiempo él comenzó a interesarse por la astrología, textos antiguos y las profecías bíblicas. Fue entonces que en 1555 publicó su obra famosa, Las Profecías, un libro compuesto por cientos de textos cortos llamados cuartetas. Es por eso que algunos le dicen el cuarteto del fin del mundo a los textos de Nostradamus. A lo largo de los siglos, muchas personas han afirmado que Nostradamus predijo eventos históricos como la Revolución Francesa, el ascenso de Napoleón, la llegada de Hitler y las guerras mundiales. El problema es que, estas interpretaciones se hicieron después de que los eventos ocurrieran. Las cuartetas están escritas de forma intencionalmente ambigua. Esto permite que, un mismo texto tenga múltiples significados. Por ejemplo, Gran Rey del Terror vendrá del cielo. Puede interpretarse como guerra, meteorito, avión, nave espacial, el despertar del anticristo. Y esto es lo que mantiene vivo el misterio. Otro problema es que no todas sus profecías se cumplieron. Por ejemplo, él predijo un evento importante para julio de 1999, pero, no ocurrió nada relevante. Hoy en día, la mayoría de historiadores y científicos coinciden en que no hay evidencia de que prefijera el futuro, y que sus textos son ambiguos y reinterpretables. Gigantes. Los gigantes han aparecido en historias, mitos, y textos antiguos de casi todas las culturas del mundo. Pero uno de los relatos más conocidos viene de la Biblia. En el Antiguo Testamento, específicamente en el Génesis, se menciona a unos seres llamados Nepilim. Estos seres eran descritos como gigantes, poderosos y héroes de la antigüedad. Eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. La duda es quiénes eran realmente. Una de las teorías más populares dice que los hijos de Dios eran ángeles que descendieron a la tierra. Al unirse con los humanos, se convertían en seres híbridos, mitad humanos y mitad divino o no humano. Otra interpretación más tradicional, dice que eran simplemente descendientes de una línea humana poderosa o corrupta.
Según la Biblia, Dios decidió destruir a la humanidad con el diluvio. Y fue allí que los gigantes se extinguieron en ese evento. La explicación científica dice que solo eran personas con gigantismo, pero esto no se acerca a las descripciones de la Biblia. Otros dicen que solo eran exageraciones de personas muy altas o poderosas. Sigue siendo un verdadero misterio. Efecto Mandela. Anteriormente, le realicé un iceberg específico al efecto Mandela, si desean verlo. El término fue creado por Fiona Brome, en donde ella afirmó recordar que Nelson Mandela había muerto en prisión en los años 80. Pero en realidad, Mandela falleció en 2013. Lo más extraño es que muchas personas compartían el mismo recuerdo falso. En sí, el efecto Mandela se define como un fenómeno donde un gran grupo de personas recuerda algo de forma incorrecta, pero con total seguridad. Sería como memoria colectiva equivocada. Algunos de los ejemplos famosos son que muchos creen que el personaje del Monopoly tiene un monóculo, pero nunca lo tuvo. Muchos recuerdan que Pikachu tiene la punta de su cola de color negro, pero no es así. Algunas personas afirman haber visto y utilizado el emoji del ladrón en la aplicación de WhatsApp. Sin embargo, este no existe ni ha existido hasta la fecha. Y así existen cientos de ejemplos. La explicación nos dice que el cerebro no es perfecto, no recuerda todo exactamente, reconstruye recuerdos, y en ese proceso, puede equivocarse. Si muchas personas dicen lo mismo, empezamos a creer que es correcto. Simplemente es un mal recuerdo. Pero, una explicación diferente dice que existen múltiples realidades y que a veces se mezclan, que el pasado ha sido alterado, o que, estamos en una realidad que no es nuestra. Es curioso que el efecto Mandela haya empezado en 2013, en el mismo año que, el gran colisionador de hadrones haya sido usado a máxima potencia. Según esto, el CERN habría creado una especie de ruptura en la realidad, y eso, habría generado cambios en la línea temporal, o incluso, se hizo un salto a un universo paralelo cercano, siendo así, el por qué recordamos cosas que nunca existieron, ya que no estamos en nuestra realidad original. Berserk. Es un videojuego de arcade distribuido en 1980. Ahora bien, existe una creepypasta de este juego inspirado en un hecho real, ya que, este es considerado el primer videojuego involucrado en la muerte de un jugador. En enero de 1981, Jeff Daley, de 19 años, murió de un ataque al corazón tras publicar su puntuación de 16.660 puntos en Berserk. Luego, en octubre del año siguiente, Peter Burkowski alcanzó el top 10 de Berserk 2 veces en 15 minutos, solo unos segundos antes de morir de un ataque al corazón a los 18 años. Esto ha generado que el juego esté maldito, pero simplemente son desafortunadas coincidencias. Reptilianos. Los reptilianos, también llamados reptiloides o hombres lagarto, son descritos como seres humanoides con rasgos de reptil, capaces de imitar la apariencia humana, siendo inteligentes y avanzados. Según la teoría, ellos están viviendo camuflados entre nosotros, y ellos provienen de otro planeta, o que son seres que provienen del centro de la Tierra. Los reptilianos estarían infiltrados en la élite mundial, gobiernan países, controlan bancos e industrias, manipulan medios de comunicación y son nuestros gobernantes, celebridades y gente poderosa. Big Pharma. La teoría de Big Pharma gira en torno a la idea de que las grandes empresas farmacéuticas no están realmente enfocadas en curar enfermedades, sino en mantenerlas bajo control para generar ganancias constantes. Según esta creencia, existiría una especie de red de compañías, gobiernos y profesionales de la salud que priorizan el beneficio económico por encima del bienestar de las personas. Dentro de esta lógica, se afirma que curas definitivas para enfermedades graves, como el cáncer, ya existirían pero no se hacen públicas, ya que un tratamiento prolongado resulta mucho más rentable que una solución única. También se sostiene que muchos tratamientos naturales o alternativos son ignorados o desacreditados deliberadamente, no porque sean ineficaces, sino porque no generan beneficios económicos comparables. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde la idea de un plan global coordinado para ocultar curas o perjudicar deliberadamente a la población. Las enfermedades complejas, como el cáncer, no tienen una única causa ni una solución universal, lo que hace poco plausible la existencia de una cura exacta.
Además, el desarrollo de medicamentos involucra a miles de investigadores, instituciones y reguladores en distintos países, lo que dificultaría enormemente ocultar un descubrimiento de ese nivel. Es el año 1728. La llamada teoría del tiempo fantasma propone algo que, si fuera cierto, cambiaría por completo nuestra forma de entender el tiempo. Que aproximadamente 300 años de la historia nunca ocurrieron. Según esta teoría, actualmente no estaríamos en el año 2026, sino en realidad alrededor del año 1728. Es decir, se habrían inventado siglos completos que nunca existieron. La hipótesis fue planteada por el historiador alemán Eliberti Lieg en la década de 1990. Él afirmó que el período entre los años 614 y 911 fue añadido artificialmente a la historia por razones políticas y religiosas. De acuerdo con esta idea, figuras importantes como el emperador Otón III y el papa Silvestre II habrían manipulado el calendario para situarse simbólicamente en el año 1000, una fecha cargada de significado religioso y poder. Esto implicaría que eventos históricos, construcciones y personajes de esos siglos serían, en gran parte, fabricaciones o reinterpretaciones posteriores. Uno de los argumentos utilizados por los defensores de esta teoría es la supuesta falta de evidencias arqueológicas sólidas en ese periodo. También señalan inconsistencias en documentos antiguos, errores en cronologías y la transición del calendario juliano al gregoriano como posibles indicios de manipulación. Sin embargo, estos argumentos tienen problemas importantes. La evidencia histórica no proviene de una sola fuente o región, sino de múltiples culturas que registraron eventos de manera independiente. Civilizaciones como el Imperio Bizantino, el mundo islámico y China tienen cronologías propias que coinciden con esos siglos fantasma, lo que hace muy poco probable que todos hayan sido alterados de forma coordinada. La comunidad académica considera esta teoría como una pseudohistoria sin base sólida. No hay evidencia real de que se hayan añadido siglos enteros al calendario, y las supuestas inconsistencias pueden explicarse por errores normales en la transmisión de información a lo largo del tiempo. Primeras páginas de la Biblia. Todo comienza en el libro del Génesis, donde se describe la creación del mundo. En este relato, Dios crea el universo en 6 días, forma al primer hombre, Adán, y luego a Eva, estableciendo el origen de la humanidad. A simple vista parece un relato religioso, pero muchos creen que hay más detrás. Algunas interpretaciones sostienen que estos textos no deben leerse literalmente, sino como símbolos. Por ejemplo, los 6 días de la creación podrían representar períodos largos de tiempo, como millones de años, tiempo en el que se tardaría en crear el universo, no días reales. Otros van más allá y afirman que el Génesis contiene conocimientos antiguos codificados, incluso comparándolo con teorías modernas como la evolución o el origen del universo. Uno de los puntos más debatidos es la figura de la serpiente en el jardín del Edén. Tradicionalmente se interpreta como una representación del mal o del diablo, pero algunas teorías sugieren que podría simbolizar conocimiento prohibido, rebelión o incluso la intervención de una entidad externa que despertó la conciencia humana. También está el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el relato, comer de ese árbol marca el inicio de la conciencia humana, el libre albedrío y, al mismo tiempo, el sufrimiento. Para algunos, esto no es solo una historia moral, sino una metáfora del momento en que el ser humano dejó de ser inocente, y empezó a cuestionar su propia existencia. Desde un punto de vista histórico y académico, estos textos son considerados parte de tradiciones antiguas del Medio Oriente, con influencias de otras culturas como la mesopotámica. Relatos similares sobre la creación y el diluvio aparecen en textos más antiguos, lo que sugiere que fueron adaptados y reinterpretados a lo largo del tiempo. Loab. En el año 2022, un artista estaba experimentando con modelos de generación de imágenes usando inteligencia artificial. El artista introducía palabras aleatorias y ver qué tipos de imágenes generaba el sistema. En uno de esos intentos, la IA empezó a generar repetidamente el rostro de una mujer con rasgos inquietantes. Fue entonces que el artista lo nombró Loab. Lo extraño es que la IA siempre generaba esa imagen, como si recordara ese rostro o lo tuviera almacenado en algún lugar. Incluso cuando se mezclaban imágenes completamente distintas, Loab seguía apareciendo. Torre de Babel.
Según el relato del Génesis, después del diluvio, la humanidad hablaba un solo idioma y estaba unida. En ese contexto, las personas decidieron construir una ciudad con una torre tan alta que llegara hasta el cielo. No era solo una construcción, era un símbolo de ambición, de poder y, según algunas interpretaciones, de desafío directo a Dios. La historia cuenta que, al ver esto, Dios intervino y confundió el lenguaje de los humanos, haciendo que dejaran de entenderse entre sí. Como resultado, la construcción se detuvo y las personas se dispersaron por toda la tierra, dando origen a los distintos idiomas y culturas. A simple vista, parece un relato simbólico sobre el origen de las lenguas. Pero con el tiempo, surgieron muchas interpretaciones y teorías alrededor de esta historia. Algunos investigadores creen que la Torre de Babel podría estar inspirada en construcciones reales de la antigua Mesopotamia, especialmente los zigurats, que eran templos en forma de torre construidos con ladrillos. Otros ven la historia como una metáfora sobre los límites humanos. La torre representaría el intento del ser humano de alcanzar lo divino, de superar sus propios límites, y la confusión de lenguas sería una forma de mostrar las consecuencias de esa ambición. Desde el punto de vista histórico y científico, no hay pruebas de que una torre literal haya alcanzado el cielo ni de que exista un evento único que explique el origen de todos los idiomas. La diversidad lingüística se entiende hoy como un proceso gradual que ocurrió durante miles de años. Ubicación del Jardín del Edén. En el relato del Génesis, el Edén es descrito como un paraíso donde vivieron los primeros humanos, Adán y Eva. Un lugar perfecto, sin sufrimiento ni muerte, donde todo estaba en armonía hasta que ocurrió la caída. En el relato, se mencionan pistas de la existencia de 4 ríos que salían del Edén. 2 de ellos, el Tigris y el Éufrates, existen en la actualidad, lo que ha llevado a muchos a intentar ubicar el Edén en un punto real del mapa. A partir de esto, una de las teorías más aceptadas es que el Edén estaría ubicado en la región de Mesopotamia, en el actual Medio Oriente, cerca de donde hoy se encuentran Irak y zonas cercanas. Esta región es conocida como una de las cunas de la civilización humana. Los otros 2 ríos mencionados en el texto no pueden identificarse con certeza, por lo que no hay una ubicación exacta. Otras teorías proponen ubicaciones diferentes. Algunos sugieren que el Edén pudo estar en África, basándose en teorías sobre el origen del ser humano moderno. Otros lo sitúan en zonas más simbólicas o incluso fuera del mundo físico. También hay quienes creen que el Edén fue destruido o alterado tras el diluvio, lo que explicaría por qué no puede encontrarse hoy. Ubicación del Oro de Midas. El rey Midas fue un monarca de la antigua Frigia, en lo que hoy es Turquía. Según el mito, él recibió el don o la maldición de que todo lo que tocaba se convertía en oro. Pero más allá del mito, Midas sí pudo haber sido una figura real, un rey que gobernó en el siglo 8 a.C. en una región conocida por su riqueza. Durante décadas, arqueólogos han intentado encontrar el supuesto oro de Midas o al menos su tumba. Uno de los lugares más importantes es Gordión, donde se han descubierto enormes túmulos funerarios. En uno de ellos, encontrado en el siglo XX, se pensó que podría estar enterrado el propio Midas. Era una estructura gigantesca, digna de un rey poderoso. Pero, no había nada de oro. Pero la pregunta es, ¿existió realmente el oro de Midas? La mayoría de historiadores cree que no en el sentido literal, sino que, fue una metáfora ya que era extremadamente rico y tenía un reino próspero. Sin embargo, aún existen diferentes interpretaciones, de que sí existe, solo que no fue encontrado. Otras interpretaciones más extremas sugieren que el mito podría haber surgido de algún conocimiento antiguo sobre metales o alquimia. ¿Qué hay después de la muerte? Esta es considerada una de las mayores preguntas existenciales, y a la vez, uno de los mayores misterios que existen. A lo largo de la historia, diferentes culturas, religiones y corrientes de pensamiento han intentado responderla. Algunas creencias afirman que existe una vida después de la muerte, como el cielo y el infierno dentro del cristianismo, donde el alma continúa existiendo en otro plano. Otras religiones hablan de reencarnación, la idea de que la conciencia vuelve a nacer en otro cuerpo, repitiendo un ciclo hasta alcanzar algún tipo de liberación. Desde un punto de vista más espiritual, también existe la creencia de que la muerte no es el final, sino una transición. Que la conciencia se separa del cuerpo físico y continúa en otra forma de existencia, en un plano que no podemos percibir.
Estas ideas suelen estar ligadas a experiencias cercanas a la muerte, relatos de personas que han estado clínicamente muertas por unos minutos y describen sensaciones como ver una luz, sentir paz o incluso observar su propio cuerpo desde afuera. Pero la ciencia plantea algo muy distinto. Desde la biología, la muerte es el cese definitivo de las funciones del cuerpo, incluyendo la actividad cerebral. Y si la conciencia depende del cerebro, entonces al morir, esa conciencia simplemente deja de existir. En este sentido, la experiencia sería similar a antes de nacer. Ausencia total de percepción, de pensamiento, de todo. Sin embargo, incluso dentro de la ciencia hay preguntas sin resolver. La naturaleza de la conciencia aún no se entiende completamente. No se sabe con exactitud cómo surge, ni si podría existir de alguna forma independiente del cuerpo. Esto deja un pequeño espacio de duda que mantiene viva la incógnita. También existe una perspectiva más filosófica. Que el miedo a la muerte no viene tanto de lo que hay después, sino de la imposibilidad de saberlo. Es un límite absoluto del conocimiento humano. Podemos explorar el espacio, estudiar el pasado, analizar el universo, pero no podemos experimentar la muerte y regresar para contarla. A diferencia de otros puntos que vimos en el iceberg, este misterio jamás se podrá resolver. Sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son un fenómeno tan fascinante como inquietante, porque ocurren cuando estás soñando, pero sabes que estás soñando. En ese estado, la persona no solo es consciente de que está dentro de un sueño, sino que en muchos casos puede controlarlo. Puede decidir qué hacer, a dónde ir, incluso cambiar el entorno como si fuera una especie de realidad creada por la mente. Esto hace que la experiencia sea extremadamente vívida, a veces más intensa que la propia realidad. Desde el punto de vista científico, los sueños lúcidos ocurren durante la fase REM del sueño, cuando el cerebro está muy activo, casi como si estuvieras despierto, pero el cuerpo permanece paralizado. En ese momento, ciertas áreas del cerebro relacionadas con la conciencia y la toma de decisiones se activan más de lo normal, permitiendo que la persona despierte, dentro del sueño. Sin embargo, ocurrieron algunas cosas curiosas y extrañas en los sueños. Muchas personas aseguran que, dentro de un sueño lúcido, han tenido experiencias extremadamente realistas. Hablar con personas que parecen tener voluntad propia, visitar lugares que nunca han visto o sentir emociones intensas como miedo o euforia. Algunos incluso afirman que los personajes del sueño reaccionan de forma extraña cuando se dan cuenta de que el soñador sabe que está soñando. También existe el fenómeno de la parálisis del sueño, que a veces se relaciona con los sueños lúcidos. Ocurre cuando la mente se despierta, pero el cuerpo sigue inmóvil. En ese estado, muchas personas reportan ver figuras, escuchar voces o sentir presencias en la habitación. En el lado más extremo, hay quienes creen que los sueños lúcidos no son solo creaciones del cerebro, sino una especie de otro plano, al que la mente puede acceder. Algunas teorías hablan de viajes astrales, dimensiones paralelas o conexiones con otras conciencias. Los sueños lúcidos están en un punto extraño entre la ciencia y lo desconocido. A pesar que tenemos idea del por qué ocurren los sueños, la verdad es que, a ciencia cierta, no sabemos exactamente por qué o para qué soñamos.